El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva. Aquí le van a poner el título de la serie nueva que comenzamos hoy. Y la serie se llama En busca de mi propósito. Diga conmigo, en busca de mi propósito. Y antes de hacer nuestra declaración de fe, nuestra declaración de propósito, precisamente, quiero introducirle un poquito a esta serie. ¿Por qué vamos a comenzar a hablar del propósito? Porque muchas personas no conocen su propósito, no saben para qué existimos. Entonces, esta serie tiene como finalidad, esta serie tiene varios objetivos. Esta serie tiene como objetivos, primero, que usted conozca el llamado de Dios para cada persona, para su vida, que usted esté consciente que hay un llamado y algo específico para usted en Dios. Que usted esté consciente que ese llamado le va a demandar un proceso. Y finalmente vamos a hablar un poco de los dones espirituales, los dones ministeriales, y no como la vez pasada que le ayudamos a descubrir qué dones tenía. No, le voy a explicar detalladamente al final de la serie cómo funcionan los dones espirituales. Le voy a hablar de la profecía, del discernimiento de espíritus, de la palabra de ciencia, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy a hablar también de los dones de poder, los dones para hacer milagros, los dones para hacer maravillas, prodigios, los dones de revelación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la finalidad de esta serie. Entonces, diga conmigo, en busca de mi propósito. Y bueno, vamos a comenzar en esta mañana y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Y quiero que la repita con mucha fe, con todo su corazón, con mucha fuerza. Y vamos a decirlo creyéndolo con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Soy un líder, conozco mi propósito, llevar el mensaje de Jesús. Amo a mi familia y a las personas que me rodean. Quiero dejar un legado para las futuras generaciones. Mi mentalidad es la mentalidad del reino, por eso hago todo con excelencia, teniendo la generosidad como mi más grande privilegio, y todo lo que hago prospera. Si usted lo cree, dé un fuerte aplauso en esta mañana. Algo pasó en la pantalla porque le prometo que yo hice las letras más grandes. Pero mire, están casi del mismo tamaño, ¿no? Pero yo le prometo que yo hice mi trabajo bien. Algo pasó a la hora de allá en la computadora, pero bueno. Ok, vamos a tratar de seguir esto, ¿sale? El primer tema que quiero hablarle hoy de esta serie En busca de mi propósito es el siguiente, y se llama El llamado de Dios para ti. El llamado de Dios para ti. Dígale al que está a su lado, Dios tiene un llamado para ti. Ahí está, el llamado de Dios para ti. Y mire, usé una ilustración con la cual todos estamos familiarizados. Todo mundo usa un aparatito de esos. Todo mundo sabe que cuando timbra y usted tiene estas dos opciones, ¿qué significa el verde? El verde significa que usted va a atender la llamada, va a contestar, va a hacer caso a la persona que le está llamando. Pero también tiene una segunda opción y es el botón rojo. ¿Y qué significa el botón rojo? El botón rojo significa no me interesa, no tengo tiempo, estoy ocupado, ahorita no, etcétera, etcétera. Y usted aprieta el botón rojo y no va a atender la llamada. Amén. Quiero ponerle la base bíblica en esta mañana. La base bíblica para hablar de este tema la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Si usted no alcanza a leer acá, búsquelo en su celular, búsquelo en su Biblia de papel o simplemente anótelo y llega a leerlo a su casa. Pero me dicen que sí se ve. Bueno, las primeras filas yo creo sí, no sé los de hasta atrás. Si no, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Gálatas 1:15, tomé los versículos en esta ocasión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: pero aún antes de que yo naciera,
¿Antes de qué? Antes de que yo naciera, Dios me eligió. Diga conmigo, Dios me eligió. Y me llamó. ¿Ah? Me llamó por su gracia maravillosa. Vamos a leerlo nuevamente todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Ahora voltee con la persona que tiene a un lado y dígaselo no como un versículo de la Biblia, sino como una declaración de fe. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Ok, qué poderoso versículo. Porque, ¿sabe una cosa? Hay preguntas las cuales muchas personas no pueden contestar. Cuestiones como, ¿por qué vine a esta tierra? ¿Ah? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿Por qué no me morí cuando mi mamá tuvo complicaciones en el parto? Mire, le estoy hablando desde mi persona, no estoy lanzando preguntas al azar. ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí cuando mi mamá tuvo complicaciones en el parto? ¿Por qué no morí cuando tuve un accidente de bicicleta cuando era niño? ¿Por qué no morí cuando aquel perro casi me arranca la cabeza de una mordida? Le estoy hablando de mí. Pero a lo mejor usted tiene sus propios cuestionamientos. ¿Por qué existo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué propósito tiene mi existencia? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué potencial tengo? ¿Cuál es mi pasión? Estas preguntas son las preguntas que millones de personas alrededor de todo el mundo se hacen todos los días. Y le voy a decir una cosa, para poder encontrar respuesta es necesario saber que usted tiene un llamado y una asignación. Usted fue elegido y puesto en esta tierra por Dios para hacer algo específico. Amén. Entonces mire, punto número 1, quiero comenzar definiéndole qué es un llamado. ¿Qué es un llamado? La palabra llamado en la Biblia se tradujo de una palabra griega que es kaleo. De ahí se deriva la palabra en inglés que es call, que significa llamar. Viene del griego kaleo. Y se usa para, o mejor dicho, su significado es una convocación o una invitación. Otros sinónimos de esta palabra es un propósito, un potencial, una pasión, la voluntad de Dios, un destino, un don o un talento. ¿Qué significa esto? Entendiendo esto, nosotros podríamos definir ¿qué es un llamado? Bueno, podríamos decir que un llamado es una invitación que Dios nos hace para vivir conforme a su voluntad durante nuestra permanencia en la tierra. Una invitación que, al igual que una llamada telefónica, usted tiene la opción de aceptarla o de rechazarla. Dios tiene una invitación para que tú hagas algo en específico, pero Dios no te obliga a hacer aquello que Él quiere que hagas. Me estoy explicando. Si yo te invito a mi fiesta de cumpleaños, tú puedes tomar la decisión de ir y llevarme un buen regalo o de no ir. Amén. Si yo te invito a la iglesia, tú puedes tomar la decisión de venir o de no venir. Si yo te invito al grupo entre semana, tú puedes tomar la decisión de ir o de no ir. ¿Sí me explico? De la misma manera, Dios nos invita a vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué conforme a su voluntad? Muchas personas piensan que Dios es un Dios malo, un Dios impositivo, porque dicen, ¿por qué Dios quiere que yo viva conforme a su voluntad? Mira, no es que Dios te quiera imponer,
Porque lo más grande y lo más sagrado que Dios nos dio se llama libre albedrío, libre voluntad de decidir, libre elección. Pero el deseo de Dios es el deseo de un padre para que tú y yo vivamos conforme a sus lineamientos, porque cuando vivimos conforme a sus lineamientos, Él nos garantiza el éxito para nuestra vida. Si usted tiene hijos, seguramente en algún momento su hijo está haciendo algo malo, está brincando, está jugando en un lugar que es peligroso. Y si usted lo ve jugar con un cuchillo, si usted lo ve jugar con los cables de la luz, si usted lo ve jugar con un vidrio, seguramente usted va a decir: ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Y usted puede ir y arrebatarle eso al niño. Pero si el niño es necio, si el niño es desobediente, lo va a volver a agarrar y ahí entra su libre voluntad. No es que usted sea malo, no es que usted le quiera imponer algo al niño, lo quiere proteger. Pero si el niño insiste en estar jugando la bicicleta en esta columna, en esta trave, si el niño insiste en estar saltando con los zapatos desamarrados, si el niño insiste en estar metiendo los dedos en el contacto de la luz, si el niño insiste en jugar con las tijeras, con el cuchillo, con el vidrio, se va a cortar, se va a electrocutar, se va a caer, le va a pasar un accidente. ¿Y usted qué le dice? Te estoy diciendo que obedezcas, que hagas caso, pero no quieres. Usted no le impone su voluntad a su hijo, usted lo que quiere es protegerlo. De la misma manera, Dios nos invita a vivir bajo su voluntad, bajo lo que Él planeó para nosotros, no porque Él sea malo, sino porque quiere protegernos. Cuando las personas deciden ignorar el llamado de Dios en su vida, ¿qué ocurre? Viene la desilusión, viene la desesperanza, te casas con la persona incorrecta, inviertes en el negocio que no era para ti, pierdes el dinero, te envuelves en vicios, en drogas, en alcohol, y al rato andas viviendo sin tener sentido en tu vida, porque decidiste vivir fuera de los lineamientos de Dios. Decidiste apretar el botón rojo, ignorar que hay un llamado de Dios para tu vida. Pero te tengo buenas noticias. Tú estás aquí y Dios sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando. Mire, estoy ya desde hace tiempo discipulando a unas personas. Es un matrimonio. Y de verdad que se necesita paciencia para discipularlos. Porque es gente, aquí entre nos, nadie nos está viendo, en el internet tenemos poquitos seguidores. Aquí entre no le voy a decir nombres, pero es una persona que sale en la televisión con su esposa, lo estoy discipulando. Y es un matrimonio joven, pero tienen muchas preguntas, tienen muchas situaciones difíciles, y a veces son llamadas, mensajes muy largos, muchos minutos de consejería, de oración, de atención. Pero sabe una cosa, ellos han entendido que necesitan apretar el botón verde y hacer caso al llamado de Dios. Y a veces hay ocasiones en las que estoy predicando, y como ellos no están familiarizados con los horarios de reunión todavía, o por ejemplo ahora que anduve en Sinaloa, tenían una urgencia y me estaban llamando. Y yo estaba predicando y en el púlpito estaba yo desviando la llamada y apretando el botón rojo y el 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 rojo, porque estaba yo predicando. Pero son personas que insisten, porque tienen una necesidad. ¿Me estás siguiendo? De la misma manera te voy a decir una cosa. A lo mejor tú has decidido ignorar muchas veces el llamado de Dios en tu vida, pero te tengo buenas noticias. Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, y te va a seguir llamando y llamando y llamando y llamando hasta que
tú le hagas caso o la muerte nos sorprenda. Una de dos. Pero Dios no va a quitar el dedo del renglón, porque ninguno de nosotros, si ve a su hijo, aunque sea necio, tú no, ay ya, yo ya le dije que no meta los dedos ahí, ya, electrocútate, ya, no. Ay no, yo ya te cortaste ayer un dedo, córtate toda la mano, ya. Ninguno de nosotros hace eso. Usted le llama la atención una vez, y si el niño insiste otra vez, le vuelve a llamar la atención, le guarda las cosas, le quita los objetos peligrosos y busca la manera de que su hijo no se haga más daño. Pero ¿cuántas veces hemos visto hijos necios que buscan la manera de dañarse? Bueno, le puedes dar un plátano y con el plátano se descalabran. O sea, buscan la manera. Hay lugares donde tú dices, aquí no hay ningún peligro. Ah, pues el chamaquito crea el peligro. Y mira, Dios siempre está llamando, porque Él quiere evitarnos mucho dolor, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un llamado de Dios es una invitación, no es una imposición. Dile al que está a tu lado, Dios te está invitando. Dios no te impone. Hay gente que a veces me pregunta, pastor, ¿y usted en su iglesia qué prohíbe? Dígame, ¿a quién le he prohibido algo? Yo no le he prohibido nada, porque Dios no me llamó a prohibir. La palabra de Dios dice, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. No dice prohíbeles. Hay cosas que no le convienen, pero si usted decide hacerlas, es voluntad de usted. Yo no quisiera que las haga, Dios no quisiera que usted las haga, pero es voluntad de usted. Y usted decide. ¿Vamos bien? Porque un llamado es una invitación. Y si usted decide rechazarla, es su libre voluntad. Si usted decide aceptarla, su vida va a cambiar. Entonces, espero que esté claro lo que es un llamado. Ahora mira, el versículo que leímos, vamos a leer otro versículo aquí. Vamos a leer otro versículo, Efesios 4:1. Efesios 4:1, mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, por lo tanto, yo, está hablando el apóstol Pablo, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado. Aquí está nuevamente, digna, una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, dice, han sido llamados. Ninguno de nosotros puede decir, a mí Dios no me ha llamado nunca. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, yo nunca he recibido el llamado de Dios. Es más, para algunos quizá esta sea la primera vez que tú dices, Dios me está llamando, por eso estás aquí. En verdad hemos sido llamados, pero el llamado implica, dice, que vivamos una vida digna de ese llamado que ha venido de parte de Dios. Es interesante notar que uno de los sinónimos de esta palabra llamado es también en otras versiones se traduce como vocación, carrera, profesión. Así como hay profesiones de maestro, de médico, de abogado, hay llamados, hay profesiones a las cuales Dios nos invita a unirnos. Hay ocupaciones. Mire, le voy a decir una cosa, ser cristiano no es de tiempo parcial. ¿Sabe usted que hay cristianos de tiempo parcial? ¿Sí se entiende lo que es tiempo parcial? Tiempo parcial es cuando usted va y pide un trabajo y le dice, Señor, me puede dar trabajo, pero nada más puedo trabajar los viernes. O algunos más vivos dicen nomás el sábado, porque el sábado es mediodía. O sea, como le van a pagar lo mismo el viernes o el sábado, entonces dice, no, mejor el sábado, porque el sábado es mediodía. Y entonces usted es un trabajador a tiempo
parcial. Hay trabajadores que se les llama a tiempo completo y trabajan toda la semana en un horario corrido. Hay lugares donde tienen hora de entrada, pero no hay hora de salida, porque son trabajadores de tiempo completo. ¿Sabe una cosa? Hoy en día hay cristianos de tiempo parcial. Se vuelven cristianos el domingo, le contestan a Dios la llamada el domingo, y eso a veces, pero el resto de la semana le están colgando la llamada a Dios. Dejan de ser cristianos. Y sabe una cosa, la invitación que Dios nos hace es a vivir vidas comprometidas a tiempo completo. Eso no significa que usted tiene que estar todos los días metido en la iglesia. Dios sabe que usted necesita trabajar, Dios sabe que usted estudia, Dios sabe que usted tiene un negocio, Dios mismo se lo dio. El deseo de Dios no es que usted descuide la familia que Él mismo le dio, el negocio que Él mismo le dio, la escuela que Él mismo le abrió. Dios no quiere que usted descuide ninguna de las bendiciones que Él le dio ya por anticipado. Porque ¿cuántos saben que la casa, la familia, el negocio viene de Dios? Entonces Dios no le va a dar una cosa y después le va a decir, ahora bótala y vente para la iglesia. No, Señor. Dios quiere que usted atienda su casa, su familia, su negocio, sus hijos, su escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay un llamado a involucrarnos en los asuntos espirituales que transforman nuestra vida y transforman la vida de alguien más. ¿Me está siguiendo? Entonces mira, este es el llamado de Dios. Ahora, más adelante en la serie le voy a hablar, hay llamados que Dios hace a ciertas personas para que se ocupen de un ministerio. La palabra de Dios nos habla de 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ninguno es más, ninguno es menos. Dígame usted cuál de los 5 dedos de la mano se cortaría porque le parece menos. Ninguno. Los 5 ministerios son la mano de Dios. Ni el apóstol es más, ni el maestro es menos, ni el pastor es menos, ni el profeta, ni el evangelista es más porque gana las almas. No, los 5 son igual de importantes. Los 5 tienen una función, pero bueno, más adelante le voy a hablar de eso. Pero no solamente hay llamados a los 5 ministerios. Hay gente que dice, no, es que yo no tengo ningún llamado, porque pensamos en los 5 ministerios. Y cuando la gente dice yo no tengo un llamado, está diciendo yo no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, no soy pastor, no soy maestro, no soy nada, soy un congregante nada más. Te digo una cosa, hay otro tipo de llamados, hay otro tipo de invitaciones que Dios te hace para que formes parte del cuerpo de Cristo, para que te conviertas en un cristiano de tiempo completo. Hay gente que no puede ser un apóstol, no puede ser un pastor, porque Dios no le ha hecho esa invitación, no le ha hecho ese llamado. Pero sí puede ser una columna financiera porque tiene un negocio próspero. Y Dios te está invitando. Hay gente que dice, yo no tengo negocio próspero, pero puede ser una columna de oración. Y Dios te dice, vente, te invito. Hay gente que dice, bueno, es que yo ni sé orar. Pero Dios te invita porque tienes una pasión con los niños y te dice, te invito a que cuides de los niños, te invito a que participes en esta área, te invito a que te vuelvas un cristiano activo, hermano. La religión nos ha entrenado y nos ha enseñado para formar parte de una iglesia cualquiera que sea y solamente llegar el día de reunión a escuchar lo que se nos dice. Pero el plan de Dios, hermano, es un llamado, una invitación a que todos seamos parte activa, porque Dios no diseñó la iglesia como una organización, como un club donde la gente llega y escucha lo que se le dice. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo. Y mire, aunque usted esté dormido, todo el cuerpo está trabajando. No hay una parte de tu cuerpo que deje de trabajar en ningún momento. El corazón siempre está bombeando. Los pulmones siempre están respirando. Los sentidos siempre están activos. Por eso, aunque usted esté dormido, siente cuando le jalaron la cobija y voltea con la esposa y dice, hey, no me destapes.
porque los sentidos, la sensibilidad sigue activa. Por eso cuando oye al perro ladrar se despierta, porque el oído sigue activo. ¿Ah? Es más, aunque tenga los ojos cerrados, la vista sigue funcionando, por eso sueña. ¿Mm? Aunque esté con los ojos cerrados, el cuerpo está activo. Aunque esté sentado, siente hambre, siente sed, siente ganas de ir al baño. ¿Ah? Porque el cuerpo está activo. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo para que todos estemos activos. Dile al que está a tu lado, tenemos que estar activos. Ahora mira, junto con el llamado existe algo que se llama propósito. Diga conmigo propósito. Ahí está. Un aplauso para el de la computadora, por favor. A ver si ya así despierta, ¿no? Llamado y propósito. Y mira, aquí esta imagen no es un matrimonio, es el llamado y el propósito. El llamado y el propósito van juntos. ¿Qué significa esto? Mire, le voy a leer otro versículo. Lo encontramos en Salmos 138, versículo 8. Y dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. ¿Qué es el propósito? ¿O cómo compagina con el llamado? Bueno, el llamado es una invitación, pero el propósito es algo que va, déjeme ver dónde me quedé aquí. Ay, perdóneme, ya me perdí. Aquí está. ¿Qué es propósito? El propósito es la intención original con la cual algo fue creado. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de este micrófono? ¿Cuál es la intención original con la cual alguien creó este micrófono? La intención es que yo al hablar por este micrófono viaje mi voz por el cable y salga amplificada por las bocinas. Yo puedo usar este micrófono para mover la pintura. ¿Y va a funcionar? Sí, pero no es su propósito. No es la intención con la que el creador lo hizo. Yo puedo agarrar este micrófono y agarrarlo para golpear a alguien. ¿Va a funcionar? Sí, pero no es la intención con la que fue creado. Yo puedo agarrar el micrófono y mover la sopa, batir el huevo, mover los frijoles, meterlo al café y mover el azúcar. Va a funcionar, pero no es la intención con la que fue creado. Entonces, cuando Dios te hace una invitación, un llamado, ese llamado va de la mano con el propósito, es decir, con la intención original con la que Él te creó. Tú puedes estar haciendo cualquier cosa, hermano, pero si no estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado, nunca experimentarás verdadera felicidad. Es más, me voy a atrever a decir una cosa. Tú puedes ser quizás un empresario exitoso y tener el negocio más impresionante del mundo, pero si tú no fuiste creado por Dios para ser un empresario, nunca experimentarás la verdadera felicidad. El dinero no te va a llenar, no te va a satisfacer. El crecimiento de tu negocio no te va a llenar. Porque estás haciendo algo para lo cual no fuiste creado. El único lugar en donde vamos a encontrar la verdadera y plena realización es el lugar en donde fuimos diseñados para cumplir con una función específica. El verdadero éxito de una persona no consiste en acumular bienes materiales.
El verdadero éxito de una persona no consiste en vestirse bien, en traer un buen carro, en tener buena comida en su casa. Eso no es el verdadero éxito, ni es la verdadera felicidad. El verdadero éxito de una persona consiste en tres cosas. Número uno, descubrir el llamado de Dios para su vida. Número dos, realizar ese llamado. Y número tres, dejar un legado en esa tierra, en esta tierra, a través de ese llamado. Pregúntate en esta hora, ¿soy feliz haciendo lo que hago? Si tú no eres feliz haciendo lo que haces, verdaderamente feliz, eso significa que lo que estás haciendo no es tu llamado ni es tu propósito. Hay gente que dice, pues es que yo estoy en este trabajo y ya nada más estoy aguantando porque me faltan 5 años para jubilarme, pero de verdad que nunca me ha gustado este trabajo. No estás haciendo tu llamado ni tu propósito. Te estás acabando la vida y no estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado. Eres un micrófono que lo están usando para mover la sopa. Eres una televisión que... Mira, hay un hermano en la iglesia que por curiosidad agarró una televisión vieja que ya no servía. Le quitó no sé qué cosas para quitarle los colores. Y entonces ahora la prende y da luz blanca. Pero tremenda, así una luz fuerte. ¿Sabe qué hizo? La puso en el techo y entonces ahora agarra el control y cuando entra a ese lugar donde la tiene, la prende con el control. Y tiene una lámpara a control remoto. Funciona, sí, pero no es aquello para lo cual fue creada una pantalla. Tiene una lámpara muy cara. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido la intención de hacer ejercicio y compras una caminadora? Y la usas 2 semanas y después tienes un colgatoallas muy caro. Te funciona, pero no es el propósito ni el llamado de ese objeto. De la misma manera hay personas que están en un trabajo infelices, nada más aguantando, pues es que aquí pagan bien. Pero te digo una cosa, no estás haciendo el llamado de Dios para tu vida. Cuando una persona hace algo y se siente contenta, realizada al hacerlo, plena, eso significa que ese es el llamado de esa persona. El llamado tiene que ver con algo, tu asignación, tu propósito tiene que ver con algo que tú dices, mira, pastor, esto yo lo haría sin que me paguen. Ahora, si me pagan, pues mejor. Pero de verdad que esto yo lo haría gratis. Yo podría pasarme la vida entera haciendo esto. Me gusta, me encanta. Mire, yo veo por ejemplo jugadores de fútbol y yo veo que les gusta lo que hacen. Les gusta jugar al fútbol. Son buenos jugando al fútbol y les pagan una millonada por patear una cochina pelota. Pero de entre todos, yo he visto un jugador, no le voy a dar nombres, usted va a saber de quién hablo. Hay un jugador que es mexicano, que cada vez que lo entrevistan y cada vez que le dicen ven a tal equipo, él dice yo no quiero jugar. Yo estoy aquí nada más por los billetes. A mí no me interesa ir a ningún otro lado. Yo no quiero ir a la selección. Es más, si por mí fuera yo jugaría básquet, pero no soy bueno en el básquet. Soy bueno en el fútbol. Y es un jugador profesional que gana muy bien. Y él ha dicho muchas veces que no le gusta el fútbol. Y sabe una cosa, yo le aseguro que esa persona es la más infeliz sobre la tierra. Porque está haciendo algo solo por dinero, no porque le apasione. ¿Quieres saber qué tan cerca estás de apretar el botón verde? Porque hay gente que dice, no, yo sí le he hecho caso a Dios.
A lo mejor le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, pero a lo mejor estás haciendo algo que Él no te pidió que hicieras. A lo mejor estás haciendo algo que Él no te diseñó para que lo hicieras. Por eso es de que el propósito y el llamado van juntos. ¿Me está siguiendo? Propósito y llamado van juntos. Ahora mira, el punto siguiente. El llamado es algo que viene de Dios para ti como un regalo. El llamado viene de Dios, el llamado no viene de una persona, el llamado no viene de una organización, el llamado no viene de un pastor, el llamado no viene de un líder, el llamado no viene de un grupo, el llamado no viene de nadie más, sino que directamente de Dios. Mira cómo dice la palabra de Dios en Hebreos 5, versículo 4. Hebreos 5, 4 dice: nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, todos tenemos una invitación de Dios a ocupar un lugar no por iniciativa propia, no porque a ti se te ocurrió, voy a ser pastor, voy a predicar la palabra. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho: ¿por qué te gusta tanto ser pastor? Toda la gente te llena de problemas. Yo nada más veo y digo: no, yo no. Y le digo una cosa. Hubo un lapso en mi vida en donde por algunas circunstancias mi esposa y yo nos fuimos de congregantes a una iglesia. Y yo decía: bueno, voy a ser congregante, no tengo la responsabilidad de la iglesia, no tengo el peso del ministerio, aquí hay un pastor, aquí hay alguien que atiende, yo me voy a congregar. Y sabe una cosa, yo llegaba cada domingo a la iglesia con amor por Dios, con deseos de oír la palabra de Dios, con deseos de ser edificado, pero me sentía frustrado, me sentía infeliz, me sentía intranquilo ahí en la silla, porque yo sabía que no estaba cumpliendo con mi llamado, yo sabía que no estaba cumpliendo con mi propósito, yo sabía que aunque no me había ido al mundo, aunque no me estaba perdiendo, aunque no había vuelto al pecado, aunque no le había dado la espalda a Dios, yo sabía que la silla no es un lugar para mí. Y no porque yo quiera que me vean y me admiren, no, sino porque yo tengo un llamado y tengo un propósito que cumplir. Quizás tú estás en un lugar que no es tu lugar. Quizás tú estás ocupando una silla cuando una silla no es para ti. Y no hablo de una silla aquí. Desde luego que aquí hay sillas para todos. Pero a lo mejor tú estás ocupando un lugar en una empresa en donde Dios no te quiere tener. A lo mejor tú estás ocupando un lugar en un negocio donde Dios no te quiere tener. Dios te quiere tener en otro lado. Y por eso viene la infelicidad, por eso viene la frustración. Mire, hay personas que tuvieron accidentes, que estuvieron al borde de la muerte y milagrosamente se salvaron. ¿Por qué cree que se salvaron? Porque hay un propósito. Te digo una cosa, yo he estado al borde de la muerte muchas veces. ¿Y sabe por qué no me he muerto? Porque hay un propósito para mi vida. A lo mejor tú dices: pastor, yo también me enfermé de COVID, le hablo de mí, me enfermé de COVID, cuando era niño me mordió un perro que casi me arranca media cara. Estuvo a medio centímetro de morderme ¿cómo se llama? La yugular. Si me muerde la yugular me mata. Ahorita porque traigo barba no se ven las cicatrices, pero aquí traigo una, por acá traigo otra.
Aquí arriba de la ceja traigo otra porque me agarró así. A nada del ojo, a nada de la oreja, a nada de la yugular. ¿Y por qué no morí? Porque hay un propósito. Cuando era joven, era chofer y en una ocasión era yo chofer de camiones pesados y en una ocasión en el camión se me amarraron las llantas y me fui en una bajada y estuve a nada de irme a un precipicio. Y cuando iba yo llegando a la parte final de la bajada y ya me esperaba el voladero, yo lo que dije fue: voy a voltear el camión. Yo no me quiero ir al voladero, y volanteé con todas mis fuerzas y el camión, bueno, tampoco se volteó, pero estuvo casi a punto de voltearse. Yo nomás sentí cómo se hizo así y luego el mismo peso me regresó. ¿Por qué no morí? Porque hay un propósito. En una ocasión venía yo con mi esposa, veníamos en la madrugada de dar una consejería y veníamos subiendo por la carretera aquí de la Jusco. Y mira, de la nada, un camión que iba de bajada, nosotros vamos de subida, de la nada se sale de su carril y se va sobre nosotros. Y alcancé a volantear y a esquivarlo, y mira, nomás se salió así y se volvió a enderezar a su carril. Iba sobre nosotros. ¿Por qué no nos morimos? Porque hay un propósito. El diablo me ha amenazado de muerte. En una ocasión estaba yo en una iglesia sirviendo, sonó el teléfono y yo era el encargado de la librería. Tomé el teléfono, contesté, y cuando contesto me dice una voz: prepárate porque te voy a matar. Y sigo aquí. ¿Por qué sigo aquí? Porque hay un propósito. Hay un propósito, y mientras yo esté caminando en ese propósito y hasta que no lo cumpla, la muerte no me puede sorprender. Ese es el poder de descubrir el propósito. Ese es el poder de descubrir tu llamado, tu asignación. Cuando lo descubres y caminas en él, la muerte no te puede sorprender porque tienes un propósito. La mayor tragedia en la vida de una persona no es la muerte, sino es vivir una vida carente de propósito. Hay gente que vive por vivir, hace las cosas solo por hacerlas, porque no tiene un propósito, una razón de ser. Pregúntate en esta mañana: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico? ¿Por qué? ¿Cuál es mi motor en la vida? ¿Por qué busco lo que busco? ¿Por qué? ¿Hay una verdadera pasión? ¿Hay un propósito que me impulsa a hacer eso? ¿O solamente estoy buscando llenar mi vida, llenar mis vacíos con dinero, con bienes materiales, con hombres, con mujeres, con drogas, con alcohol, con sexo, con N cantidad de cosas? ¿Por qué haces lo que haces? Si la respuesta no es porque hay un propósito, seguramente estás haciendo las cosas incorrectas. ¿Vamos bien? Si tú eres una persona de esas que dice: pastor, yo he estado al borde de la muerte y ahora entiendo por qué no me morí, yo te quiero preguntar: ¿estás haciendo el propósito de Dios? Porque si sigues viviendo para ti, hermano, nada ha cambiado. Hay gente que dice: yo tuve un accidente y no me morí. Gloria al Señor. ¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito? ¿Por qué te dejó en la tierra todavía? No te dejó para que sigas haciendo las mismas cosas. No te dejó para que sigas viviendo la misma vida. No te dejó para que sigas caminando de la misma manera. Te dejó para que hagas algo diferente. A lo mejor aquí hay alguien que diga: pastor, a mí el médico me dijo que yo ya debería estar muerto. Mira, cuando me dio COVID la primera vez, el doctor me vio y me dijo: es imposible que yo te vea así. Tú no deberías estar de pie. Tú, a como viene tu cuerpo, tú deberías estar conectado a un respirador. Y a lo mejor aquí hay personas que el médico te dijo: tú ya no deberías de estar.
por esto y esto y esto. Tú ya te hubieras ido hace cuánto tiempo. ¿Te has preguntado por qué no te has ido? Porque hay un propósito. La siguiente pregunta es, ¿estás haciendo ese propósito? ¿Lo has descubierto? ¿Sabes cuál es ese propósito? Por eso es tan importante, hermano, que le preguntemos a Dios, ¿qué propósito tiene mi vida? Todo lo que Dios hace, hermano, Dios no lo hace al azar. ¿Ha leído el libro de Génesis? Lea Génesis capítulo 1 en su casa, ahorita no. Sí, porque hay gente que uno le dice, lea esto y luego empiezan. Se desconectan de la enseñanza. No, léalo en su casa. Ahorita no. Pero se lo voy a platicar. En Génesis dice la palabra de Dios que Dios dijo, lo primero que dijo sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Y luego después, el segundo día, a ver los que tomaron clase de escuela dominical, ¿qué sucedió el segundo día? El primer día fue la luz. El segundo día se separaron las aguas. El tercer día, a ver, vaya a Génesis 1, para que no estemos adivinando. Mire, versículo 3 dijo Dios que haya luz y la luz existió. Consideró Dios que la luz era buena, a la luz la llamó día, a las tinieblas noche, y fue el primer día. Luego el segundo día dice, haya expansión en medio de las aguas, o sea, separó las nubes de las aguas que estaban acá, puso el río en su lugar, puso el mar en su lugar, se descubrió la tierra seca. Ajá. Y luego, versículo, ¿en qué versículo vamos? Ese fue el segundo día. Versículo 9, viene el tercer día. Dice que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, que aparezca lo seco, y así sucedió. Ajá. Vamos rápido. Y luego dice que comenzó a brotar la vegetación y fue el tercer día. Versículo 14 viene el cuarto día, que haya luces en la expansión del cielo, que sirvan como señales, o sea, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Mire, hasta ahí, llevamos 4 días. Yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué Dios no desde el primer día puso los árboles? ¿Por qué Dios no desde el primer día puso los peces? ¿Por qué no desde el primer día puso las estrellas? Porque todo tiene un propósito. Si Dios pone árboles en el primer día, cuando todo está hecho un lodazal, se le mueren. Y Dios no es un mal jardinero. Entonces, Dios supo que lo primero que tenía que hacer era encender la luz. Usted no puede recoger su cuarto si está a oscuras, ¿verdad que no? Ahora, le explico. En Génesis 1:1, lo que dice Dios, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Déjeme decirle una cosa, algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que desordenó la tierra. Porque Dios no crea desorden, Dios no crea vacíos. Los teólogos, y yo concuerdo con esa idea, los teólogos decimos, pensamos, la mayoría, que entre el versículo 1 y el versículo 2, lo que ocurrió fue la caída de Satanás, la caída de Lucifer, que fue lanzado del cielo a la tierra. Y ese lanzamiento, dice la Biblia, que Dios lo aventó y lo arrojó a la tierra, dice, y que cayó como un rayo, y ese suceso provocó que la tierra se desordenara. Porque cuando en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las palabras hebreas que se ocupan ahí son tohu bohu. Tohu bohu, desordenada y vacía. Y tohu bohu no solamente significa desorden y vacío, sino literalmente significa un pantano, una asquerosidad, un lodazal, todo totalmente, como diríamos, patas para arriba. ¿Y qué pudo haber provocado eso? Pues el diablo es lo único que sabe hacer, desorden y vacío. ¿Qué provocó en nuestras vidas cuando nos tenía en su poder? Eso, desorden y vacío. Pero bueno, no es el tema. Ya le di clase de teología, pero no es el tema.
El tema es que si ya hay un desorden, lo primero que se tiene que hacer es prender la luz para ver el desorden y a ver cómo comenzamos a arreglar esto. Y entonces por eso Dios dice primero la luz. Y luego, bueno, pues entonces hay que separar el agua para allá, los ríos para allá, que se descubra lo seco, las nubes para arriba. Ajá. Ordenar. Y entonces sí, que vengan los árboles. Ah, ya está el mar, ahora que haya peces. Ah, ya están los ríos, que haya también allá. Ya está el cielo libre, que haya pajaritos, que haya aves, mariposas y todo eso. Ajá. Y luego, para dividir el día y la noche, vamos a poner estrellas, la luna, esto, el otro, para que haya, todo vaya agarrando forma. Y cuando ya todo estaba ordenado, entonces dijo, ahora sí, vamos a hacer al hombre. ¿Por qué Dios no hizo al hombre desde el día 1? Porque ¿dónde lo pone, hermano? ¿Me explico? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace las cosas al azar ni por ocurrencia. Yo te quiero decir en esta mañana, quizá tú estés aquí y me digas, pastor, a mí mi papá, mi mamá me quiso abortar, a mí también. Quizá tú digas, pastor, a mí ni me querían tener, a mí tampoco. Pero te digo una cosa, independientemente de lo que tus padres planeaban o no, de lo que tus padres quisieron o no, Dios tiene un plan para ti y lo que Él buscó fue una matriz para poderte traer a la tierra, sea cual sea la forma, sea cual sea el medio, porque tiene un propósito para ti. Si va a aplaudir, tiene que aplaudir fuerte. No importa si eres el resultado de una violación. Miren lo fuerte que estoy diciendo. No importa si tú dices, pastor, yo soy el resultado de una noche de copas. Mi mamá ni siquiera supo quién es mi papá. Eso es lo que menos importa, porque la Biblia dice que Dios es tu padre. Lo que Dios buscaba era una matriz donde introducirte para poderte traer a la tierra de una forma legal y cumplir su propósito en ti. El versículo anterior, el de Salmos. Jehová, dice el Señor, cumplirá en mí su propósito. O sea, el Señor me va a guiar para que yo haga aquello para lo cual Él me pensó. Mire qué tan grande es el propósito. Cuando entendemos el propósito, entendemos que antes de existir en la tierra, hermano, tú y yo ya existíamos en la mente de Dios. Tú existías en la mente de Dios antes de que tu papá y tu mamá tuvieran intimidad. Dios ya te había pensado. Dios ya había dicho, voy a ser un predicador bien parecido, guapo, gordito, barbón. Lo voy a poner en el Ajusco. Le voy a entregar un terreno. 2, 3, 4. Lo voy a poner para que edifique una iglesia. Dios ya había pensado todo eso antes de que mis padres tuvieran intimidad. Mire qué tan grande es el propósito. Le voy a compartir una visión que yo tuve. Esta visión ha motivado muchos proyectos que aún no se logran materializar, pero estoy seguro que Dios quiere que se materialicen. En una ocasión estaba yo orando y recuerdo que tuve una visión y por un momento vi el trono de Dios. Y vi el trono de Dios ahí y al lado del trono de Dios vi una fila interminable de padres de familia.
Y yo estaba parado ahí junto al trono de Dios, viendo la fila de padres de familia, y yo vi cómo Dios pasaba una pareja y Dios le decía, ¿qué hicieron con el evangelista que les entregué? Y se quedaban viendo los esposos y decían, ¿evangelista? No, Señor, si mi hijo siempre fue un rebelde, además fue un drogadicto, ni a la iglesia quiso ir. Y entonces Dios volteaba, y así como en una pantalla, pero en el cielo hay más presupuesto, era gigantesca. Dios le ponía así, mira, paz, y empezaba a salir una película de un evangelista ganando las almas, alcanzando a las naciones. Y Dios decía, ese es el hijo que yo te entregué. El drogadicto lo hiciste tú, porque nunca te preocupaste en descubrir cuál era su propósito, ni el tuyo. Pasaba otra pareja y Dios le decía, ¿qué hiciste con la mujer empresaria que te entregué como hija? Y aquellos papás se volteaban a ver extrañados y decían, empresaria, si mi hija ni la escuela terminó. Es más, se metió de prostituta porque no quiso estudiar. Nos avergonzó toda su vida porque se dedicó a la prostitución. Y nuevamente lo mismo, la pantalla aquella gigantesca, Dios ponía play y había una empresaria, una mujer de negocios, y Dios decía, esa es la hija que yo te entregué, la prostituta la hiciste tú, porque nunca te preocupaste en descubrir tu propósito ni el de ella. Y así, mire, para no hacerle la historia larga, en esa visión vi como 4, 5, 6 parejas. Y entonces oí la voz de Dios que me decía, ¿qué cuentas me vas a entregar tú? Hermano, eso sacudió mi espíritu. ¿Por qué cree que mi esposa y yo tomamos la decisión de no entregarle a nuestros hijos a la educación pública? No crea que fue una decisión fácil. Mis hijos estuvieron más de 1 año sin ir a la escuela. Y no porque no quisiéramos, sino porque estábamos buscando herramientas, formas para instruirlos en el camino del Señor, instruirlos en casa y proteger su llamado y su propósito. Más de 1 año en donde familiares me querían echar al DIF porque tus niños no van a la escuela. Porque no entendían que nuestro enfoque no estaba en los grados escolares, sino en el propósito. Dios nos permitió encontrar herramientas, formas, instituciones. A hoy usted ve a Dana y ni se nota que haya perdido 1 año, porque ya lo recuperó desde hace mucho. Ella en 1 año y medio termina la preparatoria. Usted ve a Lucas y él ya está en secundaria y han recibido una educación en casa, una educación cristiana. Estamos protegiendo su llamado, sus propósitos, sus destinos, aquello para lo cual fueron creados. Eso despertó en mí y eso me hizo entender que parte de mi propósito y mi asignación como pastor es velar por las nuevas generaciones. Por eso le pido que me apoye a orar, que en este lugar podamos establecer una escuela cristiana, un colegio en donde le demos a nuestros niños valores cristianos, la palabra de Dios desde niños, que protejamos sus llamados, sus propósitos. Quiero que usted se dé cuenta qué tan poderoso es el propósito. El propósito resguarda tu vida. El propósito resguarda la vida de tus generaciones. El propósito le da sentido a tu negocio. El propósito le da sentido a tu familia. Porque cuando viene el diablo y te mete ideas, pensamientos de divorcio y te dice ya déjalo, ya déjala, tú dices no, Señor, ¿por qué? Hay un propósito para este matrimonio. Tiene errores,
tengo errores, tiene fallas, tengo fallas, pero estamos juntos por un propósito. Amén. Sí, amén. Entonces cuando el diablo viene y te dice, no vayas, va a llover, y ya ves que ahí todo se moja. Estás cansado, ayer te dormiste tarde. Si le sirve de aliciente, yo casi todos los sábados me acuesto a las 2, 3 de la mañana por estar estudiando. Y soy el primero que llega a la iglesia. 7 de la mañana, 7:30, usted ya me encuentra aquí. Pero cuando el diablo viene y te dice, no vayas, está nublado, va a llover, te acostaste tarde ayer, usted dice, no, Señor, yo tengo un propósito. Porque la palabra de Dios nutre tu propósito. ¿Vamos bien? Sigamos adelante. La que sigue, por favor. La que sigue ahí. 3 tipos de llamados. 3 tipos de llamados. No 3 tipos de cuidado, 3 tipos de llamados. Hay 3 formas en las que Dios te puede llamar. O mejor dicho, no es que te pueda llamar. 3 formas en las que Dios te llama. Existe el llamado espéreme, déjeme llegar aquí. Existe, número 1, el primer nivel se llama un llamado general. ¿Qué significa eso? Que es un llamado que Dios nos hace a todos. Es un llamado general, es un llamado que es para todos, para todo aquel que ha recibido a Jesús, para todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo. Todos los creyentes estamos llamados a hacer ciertas cosas, pero no necesariamente son un llamado personal. Son llamados generales, o sea, para todos. Por ejemplo, todos estamos llamados a evangelizar. Recuerde que el llamado es una invitación. Dios no te obliga, Dios no te forza, pero sí te invita. Todos estamos llamados a compartir con otros el mensaje de Jesús. Dios nos invita a todos a que nos convirtamos en un evangelista, en un ganador de almas. Son llamados generales. Todos estamos llamados a congregarnos. Dice la palabra que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Son llamados generales, invitaciones para todos. Todos estamos llamados a orar. Hay gente que a veces viene y dice, pastor, ore por mí. Yo oro, pero la pregunta es, ¿tú oras por ti? Porque todos tenemos que orar. Todos estamos llamados a orar. Son llamados generales. Discipular a otros son llamados generales. Es algo que todos los creyentes tenemos que realizar. Ahora, el segundo nivel se llama un llamado especial. Pero para que tú vayas al segundo escalón y recibas un llamado especial, primero tienes que haber cumplido con el llamado general. Si cuando Dios te llamó a lo general, le desviaste la llamada, le colgaste, lo mandaste a buzón, Dios te va a seguir llamando en ese nivel, no en el otro. Haga de cuenta que esta es la entrada general. ¿Ha ido a algún concierto? ¿Ha ido en alguna ocasión a algún partido de fútbol? Hay boletos generales. Los de hasta arriba, ¿no? Los de la palomera. Todo del graderío de arriba. Donde están puros asientos de cemento. O todos rotos, ¿no? Donde no se ven más grandes los jugadores en la tele que ahí. Son asientos generales. Pero dentro del estadio hay una zona que es preferente, o que es la cabecera, o es un lugar más especial, o es un palco, donde tienes una mejor vista, donde hay mayor comodidad. De la misma manera, Dios te hace primero un llamado general, algo que es para todos.
Pero cuando hemos cumplido ese llamado general, entonces Dios te hace una invitación, vamos a decirlo, VIP. Dios te hace una invitación especial. Imagínate que tú invitas a 100 personas a tu fiesta de cumpleaños y de las 100 personas solo llegan 10. Y el siguiente año que cumples años vuelves a invitar a las mismas 100 y vuelven a llegar a tu fiesta a las mismas 10. El tercer año vuelves a invitar las mismas 100 y vuelven a llegar las mismas 10. Para el cuarto año, ¿a quién vas a invitar? A las 10. Ya te olvidas de los demás. Dices, estos nunca vienen. Voy a hacerle una invitación especial a estos que siempre vienen, que siempre atienden mi invitación. Amén. Dios hace lo mismo. Dios nos llama en lo general. Y cuando cumplimos o cuando obedecemos, hacemos caso al llamado general, entonces Dios dice, le voy a hacer una invitación especial. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Ah? Porque entonces aquí Dios dice, te invito a que vengas a cantar a la plataforma. Pero si usted no ha cantado ni en la regadera, no espere que Dios lo ponga acá. Ahí es donde Dios te dice, te invito a que seas un empresario en otro nivel. Dejas la mesita de dulces y ahora te voy a dar una tienda en forma, con refri, con vitrina, con exhibidores, con local. ¿Ah? Porque ya hiciste caso a la invitación general primero. Pero hay gente que quiere que Dios lo ponga en un lugar especial. Hay gente que quiere que Dios lo trate VIP cuando ni siquiera ha hecho caso al llamado general. En una ocasión, en una iglesia donde estábamos, en la primera iglesia que pastoreamos, en una ocasión llegó una persona y me dice, quiero hablar contigo, pastor. Adelante, lo senté en la oficina y todo, y me dice, estoy decidido. Y yo dije, ¿a qué? Definitivamente, me voy por el pastoreo. Dejo a un lado los negocios, dejo a un lado todo lo que estoy haciendo. Me voy a ir al pastoreo. Dime qué tengo que hacer. Y me le quedé viendo y le dije, bueno, para empezar, pues congrégate fielmente porque vienes un día y faltas un mes. Y dice, no, pero eso ya quedó en el pasado. Por eso te estoy diciendo que es una decisión firme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué libros tengo que leer? ¿Qué tengo que estudiar? Y le dije, mira, para iniciar, pues te espero el día lunes. Vamos a hacer aseo general de la iglesia. Vamos a lavar baños, vamos a lavar el auditorio, vamos a trapear, vamos a limpiar las sillas, vamos a lavar todos los pisos, toda la escalera desde el último rincón hasta la entrada, para iniciar. Y ya de ahí te voy a ir asignando algunas áreas de servicio. Y ya después hablamos de las clases y el instituto que tienes que estudiar. ¿Sabe cuánto le duró la emoción y el fuego por ser pastor? 30 minutos, lo que duró la plática. Cuando le comencé a decir, mira, el ministerio es así, se trata de esto, salió de la oficina, según él, queriendo ser pastor, pero hasta el día de hoy no es pastor. Hasta el día de hoy sigue asistiendo un día a la iglesia y 20 no aquí. Les repito, es en otro lado. Por allá, bien lejísimos. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Hay personas que quieren brincar a un llamado específico cuando no han hecho caso al llamado general. Ha habido personas que donde hemos estado, en una ocasión llegó una persona a una iglesia que pastoreamos también anteriormente y me dice, aquí estoy, yo vengo a ponerme a su disposición,
para enseñar, para predicar, para dar clases, doy cursos, doy conferencias, doy seminarios, doy ta. Dije, bueno, comience como todos los demás, tome su discipulado, entienda la visión de nuestra iglesia, hágase un líder, multiplique su grupo, crezca, empiece a dar fruto, gane influencia y después hablamos del otro. No, es que no. Usted no me está entendiendo, me dijo. Yo ya no estoy para que me enseñen, yo ya estoy para enseñar. Le dije, mire, muy sencillo, réntate un local y abre tu iglesia, así de fácil. Porque aquí todos comenzamos con un llamado general. Y el que no quiera hacer caso al llamado general, no puede Dios llamarlo en un llamado específico. Me dijo, ¿duda de mi capacidad? No dudo de tu capacidad, pero tampoco dudo del proceso. Y después del llamado especial, Dios te puede hacer, no significa que todos va a ser lo mismo. Dios te puede hacer un llamado, le llamamos un llamado específico, o esto sería un llamado a uno de los 5 ministerios. Pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro. ¿Sabe una cosa? Hoy en día dentro de las iglesias hay gente que recién se convirtió y ya mañana es apóstol, profeta, pastor. Perdón, y la gente que nos ve en internet, tengo que decírselo con todas sus letras, eso no puede ser así. Usted primero tiene que ser un congregante fiel, un servidor fiel, ir creciendo, dar fruto en su iglesia, y con el paso del tiempo Dios dirá si lo pone en uno de los 5 ministerios o no. Hoy en día los ministerios al vapor le hacen tanto daño a la iglesia. Gente que no conoce ni la doctrina y le entregaron el púlpito porque es famoso. No dudo de su conversión, pero tampoco dudo que necesita un proceso. Cerramos con esto. Voy a terminar. La última, por favor. Dios te está llamando a ti. Dile al que está a tu lado, Dios te está llamando a ti. Dile, al igual que me está llamando a mí. ¿A qué te está llamando? Mira, muchas veces nos hacemos los locos, perdón por la expresión, pero muchas veces ya sabemos a qué Dios nos está llamando. Dentro de ti, desde que comenzaste a venir a la iglesia, desde que comenzaste a conocer de Dios, dentro de ti se empieza a despertar algo y dices como que yo me dan ganas de tocar la guitarra y que haya música en vivo. Me dan ganas como de invitar a alguien. Pero luego viene la otra parte y dices, me da pena. Es que ¿qué van a decir? Yo me dan ganas como de llegar temprano y decir en qué ayudo. Pero ¿qué van a decir? Si apenas estoy yo llegando a la iglesia. Y sabes una cosa, todas esas intenciones que surgen en nuestro corazón que dices, a mí me dan ganas como de esto, me dan ganas como de hacer esto, me dan ganas como de... ¿Sí me explico? Son llamados que Dios te está haciendo. Son invitaciones, por eso te dan ganas. ¿Cuándo te dan ganas de ir a una fiesta? Pues cuando alguien te invitó. Cuando ves en redes sociales que fulanito está organizando una fiesta y dices, híjole, ya me dieron ganas de ir. Yo veo a veces aquí hay jóvenes en la iglesia que terminando la reunión de repente, vamos a Six, y se van a Six Flags. Y el que no tenía ganas ya nada más de verlos, se prende y le dan ganas. Porque hay una invitación. Si nadie te invita, no te dan ganas de nada. Pregúntale al que está a tu lado, como de qué te dan ganas. Hay gente que dice, pastor, a mí me dan ganas a veces como de orar, pero no sé muy bien cómo.
Empieza, hermano, porque Dios te está haciendo una invitación. Por eso te dan ganas. Tengo ganas como de aprender más. No te quedes con las ganas. Acércate a tu líder. Busca, dile, hermano líder, discipúlame, por favor, yo necesito aprender más. Son invitaciones que Dios te está haciendo. Hay gente que puede decir, pastor, yo desde hace tiempo, y esto pasa muy seguido, desde hace tiempo tengo la idea, tengo ganas como de poner un negocio. Dios te está invitando. Y Dios te está diciendo, vente, únete al equipo de los empresarios. Pero hay gente que tiene miedo poner un negocio. Y yo siempre he querido, pero no se me ha dado. No es que no se te ha dado, es que no has querido. Mira, aquí hay gente que a veces uno le dice, hija, hijo, emprende, independízate, tú puedes hacerla solo, tú puedes, mira, tu patrón se está ganando tanto de ti y tú puedes hacer ese trabajo, tú puedes tener tu propio negocio. Y a veces hay gente que nos hace caso y hay gente que nos dice, estaría bien, ¿verdad? Y es una invitación que Dios te está haciendo. Y mira qué gusto me da cuando veo que alguien abre su negocio y digo, gloria a Dios. Que de repente uno le dice, oye, ¿cómo te está yendo? Híjole, pues ahí vamos, poco a poco, pero uno ve que sigue abriendo todos los días y uno dice, esto va a jalar, esto va a funcionar, porque viene del corazón de Dios. La pregunta en esta hora es, Dios te está llamando, ¿qué botón vas a apretar? Dios te está llamando a abrir un negocio, Dios te está llamando a servir en algún ministerio dentro de la iglesia. Algunos Dios los está llamando a volverse una columna financiera que apoye financieramente la obra de Dios. Algunos Dios les está llamando a ser un servidor, a ser una persona comprometida, a ayudar, a colaborar con alguna de las áreas que aquí se hace, porque tú tienes el talento, tú tienes la habilidad, tú tienes el conocimiento. Pero al mismo tiempo también tienes las mismas dos opciones. Nunca vas a descubrir tu propósito. Nunca vas a descubrir aquello para lo cual fuiste creado si sigues apretando el botón rojo. Si sigues diciendo, bueno, yo sí me dan ganas, eso sí oye padre, pero después. Desviada la llamada. Buzón. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué botón vas a apretar hoy? Si usted dice, pastor, creo que voy a seguir apretando el rojo, no se preocupe. Dios va a seguir llamando. Dios va a seguir insistiendo. Dios va a seguirte invitando. Hasta que le contestes la llamada o hasta que la muerte te sorprenda, lo que ocurra primero. Y si tú hoy dices, pastor, decido apretar el botón verde y tomar el llamado de Dios, yo quiero que te pongas de pie. Quiero orar por ti. La gente que nos ve en el internet, Dios te está llamando. Tienes las mismas dos opciones que todos aquí. Yo te recomiendo que oprimas el botón verde. Hazle caso al llamado de Dios. Pero si tú por alguna razón dices, no estoy listo, sí quiero, pero ahorita no, estás en tu libre decisión de no hacerlo, pero tienes que saber que Dios te va a seguir buscando y Dios no va a quitar el dedo del renglón porque Él tiene un propósito para ti. Que Dios te bendiga, gracias por sintonizarnos.